Ya, entonces tenemos la aplicación de la electrolysis percutánea en las tendinopatías. Tenemos que en el proceso madera tradicional se implica que hay un proceso patológico del tendón donde hay una ausencia de células inflamatorias y una presencia de zonas degeneradas. Entonces vamos a ver la primera parte que habla que hay una degeneración de las células inflamatorias y una presencia de zonas de degeneración del colágeno. También hay una degeneración mixoide y hay un incremento de la sustancia fundamental. Se asocia a procesos de reparación del tendón y en la tendinopatía el tendón es un tendón de consistencia blanda, fibras colágenas desorganizadas y de apariencia amarillo parduzco. Tenemos que en los procesos de transición de un tendón normal a un tendón de transición que va a terminar en tendinopatía, va a haber una fase previa de tendinitis inflamatoria. Eso es lo que decía lo tradicional, pero últimamente hay estudios concluyentes que dicen que no existe necesariamente una fase inflamatoria y que si la hay es muy corta duración. Y hay cambios, sí, lo que concluyen es que hay cambios significativos que no se encuentran aislados, que coexisten hallazgos inflamatorios también, y hay síntomas de tendinitis. O sea, que en el fondo, para llegar a una tendinitis no necesariamente va a haber una tendinosis cuando es por desgaste o sobreuso. Y cuando se encuentran componentes de tendinosis, que es inflamatoria, por ejemplo en la rotuliana, van a haber mediadores como la prostaglandina, las interleucinas y la ciclooxigenasa 2, que van a influir en un desarrollo en el papel del dolor, la recuperación del dolor y la reparación del tendón. Entonces tenemos que en la tendinopatía la función de los cambios estructurales, elementos clínicos relevantes, que sería el dolor, la función y la estructura. También la fisiopatología, esta sería la fisiopatología de la tendinopatía: dolor, función, estructura. ¿Cómo andamos por ahí? Y el razonamiento fisiológico de la tendinopatía es establecer una diferenciación entre los tendones con vaina simple y los tendones sin vaina sinovial. ¿Por qué? Porque ya sea el uno o el otro va a tener diferente recuperación. El más común ejemplo es que en el tendón de vaina simple sería el típico tendón rotuliano y el tendón de vaina doble sería el músculo tibial posterior. El proceso tendinopático tiene las fibras, por ejemplo, fibras profundas de unión. Va a haber una tenoperióstica, o sea que va a estar en la inflamación del hueso, la exploración de la longitud del tendón, abordaje a lo largo de distal a proximal. Vamos a abordar con una aguja de 45 grados y los parámetros van a ser 333. En la interfase profunda va a haber un tendón y en la grasa ósea, un ejemplo sería en la exploración transversal, la exploración va a ser transversal de tendón, el abordaje va a ser en el eje largo de la sonda, de medial a lateral o de lateral a medial, depende de dónde se encuentre la lesión, y va a haber una orientación de la aguja de 15 grados. Van a haber dos fases donde está la ausencia de la aguja antero. ¿Cuándo voy a pinchar? Antero. Me olvidé. Antero trazado parece que es. Bueno, se difieren las distintas barreras, tiene que pasar la aguja por distintas barreras mecánicas. De hecho, tiene que pasar entre 2 a 3 barreras para llegar al tendón. Y la retirada de la aguja va a ser retrotrazado. Entonces el anterotrazado y el retrotrazado. Y los parámetros de esto van a ser de una sesión va a ser 5, 3, 4. Los cuerpos del tendón. En el cuerpo del tendón se va a reflejar en la exploración longitudinal del tendón, en el abordaje largo, ya sea de distal a proximal o de proximal a distal, dependiendo de dónde se encuentre la lesión. La orientación de la aguja va a ser de 45 grados y los parámetros van a ser 333. Finalmente, en el tendón de la tuberosidad anterior de la tibia se va a realizar una exploración longitudinal del tendón, va a haber un abordaje en el eje largo de proximal a distal siempre. La orientación de la aguja va a ir de 3 a 45 grados, de 30 a 45 grados, perdón, y los parámetros de una sesión va a ser 5, 3, 3.
La periodicidad de todo esto va a ser 1 es a 7 es a 7, o sea, de la primera sesión 7 y después otros 7 días para después potenciar el proceso de maduración más que de proliferación.